Buenas tardes. Voy a esperar un minutico mientras terminan de entrar y de conectarse y ya empezamos. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la presentación de esta semana. Básicamente queríamos hablar un poquito de lo que ha venido pasando con el dólar y lo que puede ser la perspectiva para este segundo semestre del año. Y pues adicionalmente revisaremos otro par de temas respecto al sector financiero y respecto un poquito a variables macroeconómicas locales y de lo que se desprende, pues digamos, del resumen de lo que está viendo hoy por hoy el mercado, lo que estamos viendo nosotros y lo que están viendo las encuestas de mercado respecto a esas variables macro aquí en Colombia. Entonces, inicialmente, pues queríamos como recapitular un poquito lo que les habíamos presentado en el mes de febrero, donde básicamente exponíamos un poco nuestro panorama en lo que podía ser el comportamiento, digamos, de la moneda. Entonces, pues inicialmente haciendo énfasis en que evidentemente el peso colombiano pues ya venía con un comportamiento positivo desde el año pasado, donde pues nos estábamos ya, digamos que, descorrelacionando un poquito de lo que era el componente de riesgo a nivel local, y encontrábamos pues algunas variables, digamos, dentro de ese balance que generaban, pues, digamos, algunas de ellas una perspectiva de debilitamiento para el peso colombiano, otras de ellas de fortalecimiento para el peso colombiano. Y eso todo, pues, para resumir en que finalmente, pues, ese comportamiento de los últimos 6 meses que había tenido el peso, pues, lo ubicaba como una de las mejores monedas a nivel global. Y acá les mostrábamos, pues, cuál había sido, digamos, que ese comportamiento y comparativamente frente a otras monedas. Y finalmente mirábamos un poco lo que era también el escenario, digamos, de precios que podíamos considerar para este primer semestre o esta primera parte del año, y obviamente entendiendo que pues el mes de mayo y junio va a ser bastante importante dentro del comportamiento de la moneda a raíz del tema político y electoral. En ese sentido, pues finalmente lo que encontrábamos era que las proyecciones, por ejemplo, de los analistas en Bloomberg, pues marcaban un rango mínimo entre 3.500 y 4.100 como máximo. Lo que se desprendía, pues digamos, de la encuesta analistas que hace el Banco de la República, pues también se podía ver un rango bastante amplio entre los 3.500 y los 4.200. Y nosotros pues planteábamos algo un poquito más acotado entre los 3.280 y 3.900, eh, entendiendo pues digamos que esa parte baja de ese canal, pues obviamente obedecía que algunas variables de lo que preveíamos o que preveíamos cómo pudieran comportarse, digamos, en el transcurso del año, pues podrían llevarnos a visitar ese nivel mínimo que planteábamos ahí. Ese nivel, pues lo hemos venido encontrando durante este mes de julio,
obviamente en reacción, digamos, a todo el tema electoral. Y pues aquí les planteábamos un poco lo que era, pues digamos que esa perspectiva, digamos, de lo que podía ser, pues los niveles para compra en la primera parte del año, que era pues prácticamente por debajo de los 3.600 pesos, y unos niveles de venta que podrían estar ya acercándose, digamos, a los niveles de 3.800, 3.870 pesos. Eso pues digamos que en lo que ha sido el comportamiento hasta ahora, pues digamos que se materializó bastante bien, como les decía, durante el mes de julio y un poco acompañado pues obviamente de ese tema político, alcanzamos a ver un peso colombiano que incluso se ubicó por debajo de ese nivel, que ya en la negociación Next Day de hoy, tras el cierre de mercado, pues ya está alcanzando los 3.200 pesos, donde pues digamos que en condiciones normales uno pensaría que mañana pues, en la apertura de mercado seguramente podamos tener negociaciones por debajo de los 3.200 pesos. Digamos que previo a la primera vuelta y más o menos hacia el mes de mayo, pues alcanzamos a ver que esto rebotó y rebotó desde sus niveles de los 3.543, que habían sido como el precio mínimo, hacia niveles de 3.818, que fue pues un poco el movimiento que nosotros anticipábamos podía tener la moneda, obviamente en un anticipo a lo que sería obviamente ese resultado electoral. Y bueno, a partir de ahí digamos que la historia de lo que ha venido pasando. Entonces, revisando un poco pues las cifras a junio y a lo que prácticamente ha sido lo corrido del año, pues encontramos nuevamente que ese peso colombiano en lo corrido del año sigue liderando, digamos, el comportamiento frente a otras monedas, tanto de países desarrollados como países emergentes, y pues ya alcanza, digamos, una apreciación cercana al 15%. Eso pues tiene, digamos, que varios factores que en sí explican ese comportamiento. De hecho, gran parte o prácticamente la mitad de ese movimiento lo vimos exclusivamente durante el mes de junio, a pesar de un entorno que fue un poquito más volátil en los mercados globales, que estuvo influenciado también por aumentos de los precios del petróleo, por todo el conflicto en el Medio Oriente, una corrección también importante en los precios del petróleo que después de alcanzar niveles de $120 volvieron a niveles de $70, un fortalecimiento del dólar a nivel internacional que pues particularmente para ese mes tuvo un fortalecimiento, un repunte cercano al 2%. Y a pesar, digamos, de toda esa situación, pues lo que tuvimos fue una moneda que se continuó fortaleciendo un poco, digamos, en contravía de lo que pues han venido haciendo otras monedas, ha venido haciendo, digamos, el dólar a nivel global. Bueno, quizás corrijo la palabra, no necesariamente en contravía, sino con una mayor magnitud, porque evidentemente pues el dólar sí ha venido con una debilidad un poquito más marcada desde el año pasado, y eso pues ha sido bastante evidente en el comportamiento pues digamos de las distintas monedas. Ya pasando un poco, digamos, a mirar también otros factores que ayudaron y quizás para no detenerme mucho en esta parte, pero podemos tener en cuenta también dos cosas y primero, pues inicialmente, como lo veníamos describiendo hacia el finales del año pasado, pues mucho de la estrategia de endeudamiento del ministerio había ayudado dentro de ese comportamiento bajista. Lo pueden ver en la gráfica inferior de la izquierda. El ministerio realizó bastantes operaciones de venta, digamos, de dólar, que en cierto momento, pues digamos que efectivamente se tradujeron en un volumen o en un flujo de venta pues que le pesaba un poquito al mercado y sobre todo pues también un mercado que reaccionaba a la expectativa de que esos flujos pudieran continuar. Recordemos que esto vino todo asociado pues a las operaciones y a la estrategia de endeudamiento de crédito público, donde pues se emitieron digamos que algunos bonos a nivel internacional, se recibieron unos recursos, parte de eso se monetizó para recomprar bonos en moneda local y eso pues fue digamos que uno de los factores. Sin embargo, a inicios de este año pues el ministerio cambió un poquito su narrativa y cambió un poquito la posición, entendiendo que pues lo que venía para finales del primer semestre era cerrar, digamos, esa o parte, parcialmente, digamos, esa operación de endeudamiento, bien pues conocida como el TRS. Eso pues digamos que llevó a que esa operación, digamos, de cancelación parcial de eso se haya venido haciendo, digamos, que en los últimos meses y digamos que ahí la situación, por lo menos desde el punto de vista de flujo, cambió un poco.
entendiendo pues que el ministerio ya no iba a estar, digamos, de ese lado y por el contrario iba a estar un poquito más del lado de comprador. Sin embargo, cuando miramos, digamos, la perspectiva de mercado, evidentemente el mercado pues desde el año o finales de 2024 viene con un tono un poco más positivo sobre el mercado local, entendiendo que pues venía el tema electoral y que muy seguramente pues todo se estaba inclinando a que tuviéramos un cambio de gobierno. Eso se vio reflejado, digamos, en el comportamiento de muchos de los activos, tanto por momentos en la deuda pública, por momentos en la moneda, sobre todo en el mercado de acciones. Recordemos que el año 2025 pues, fue un año donde el índice Colcap subió el 50%, entonces pues todo ese entorno venía favoreciendo un poco esa perspectiva y sobre todo, digamos, la subida que tuvieron los títulos de deuda pública durante el mes de abril y mayo, a raíz pues de ese conflicto que hubo un poco entre el gobierno y el Banco de la República, y pues sumado a ese aumento de 200 puntos básicos que hizo en los primeros 3 meses el Banco de la República, pues esos títulos, digamos, llegaron a estar a niveles del 14 y 15%. Desde el año pasado, los inversionistas extranjeros han estado muy interesados, digamos, en la deuda colombiana, en la deuda en moneda local, porque evidentemente esos niveles por encima del 12, 13, 14%, pues son bastante atractivos para ellos y pues han generado, digamos que algunas compras. Eso está bastante claro con lo que pasó en el mes de diciembre para quienes no lo recuerdan, cuando uno de los fondos más importantes de deuda, gestores de deuda a nivel mundial, pues hizo una compra importante, digamos, de TES. Bastante, pues digamos, mencionada y discutida en su momento, pero a partir, digamos, de ese mes, pues se han venido dando, digamos, que compras por parte de los inversionistas extranjeros, incluso, pues digamos, adelantándose a su escenario electoral. Estos inversionistas, pues, han realizado compras, digamos, en el mercado local por cerca de 12,6 billones de pesos, digamos que excluyendo un poquito todo lo relacionado con el TRS, y pues obviamente en su momento, como les decía, con tasas que alcanzaron a bordear el 15%. Sin embargo, cuando tenemos o excluimos un poquito, digamos, esa cancelación del TRS, que obviamente computa dentro de, pues, de las cifras como una venta de títulos por parte de los extranjeros, esa operación de cancelación se dio más o menos entre el mes de marzo y el mes de mayo, por un valor casi de 32 billones de pesos, pues tendríamos que realmente en lo corrido del año se han generado compras por parte de los extranjeros por el orden de 22 billones de pesos, manteniéndolos así como pues los segundos mayores compradores de TES durante el primer trimestre y pues prácticamente el 2026. Y pues durante el mes pasado se realizaron compras adicionales por cerca de 4 billones de pesos. Lo que se puede identificar, digamos, dentro de las cifras en lo corrido del mes de julio es que siguen con una posición compradora que puede estar bordeando entre 1,5 y 2 billones de pesos adicionales. Entonces, un poco el resumen es que, digamos, ese entorno favorable en materia, digamos, de buenos niveles de tasas de interés, de una perspectiva de cambio de gobierno y sobre todo, pues una perspectiva de menor prima de riesgo para el mercado local, pues ha generado una demanda importante por parte de los inversionistas extranjeros que obviamente genera un ingreso de recursos hacia el mercado local. Digamos que adicional a esto, pues ya quisiéramos entonces parar un poquito y cerrar lo que es el primer semestre y pensar hacia adelante qué podemos esperar. Entonces, pues queda bastante claro, digamos que el dólar estuvo marcado por un inicio de año con debilidad. No estamos hablando específicamente del dólar a nivel local, sino el dólar pues principalmente a nivel global. Es muy importante entender, digamos, la dinámica del dólar de lo que está haciendo realmente en los mercados externos y a nivel global para también aterrizarlo un poquito y seguramente entender también un poco la dinámica o sobre todo la magnitud del movimiento. Muchas veces uno puede, digamos que a partir de lo que se espera en ese comportamiento del dólar a nivel global, pues entender cuál va a ser la dirección. Obviamente van a haber otros factores un poco más micro que nos van seguramente a explicar la magnitud digamos, de ese movimiento, pero no que nos vayan a alterar, digamos, esa dirección inicial. Esto fue, digamos que claro, en la primera parte del año, donde el DX ya alcanzó un mínimo de 95 puntos. Después se dio una recuperación sostenida hasta finalizar el mes de junio, con un DXY bordeando los 101 puntos. Y pues hoy cerramos, digamos que muy cercano de esos niveles. Entonces, pues prácticamente desde junio hemos tenido una estabilidad que obviamente pues para el caso colombiano viene marcada por mayor debilidad gracias al resultado electoral. Entonces pues esa primera parte vino muy explicada
digamos que un dólar que se empezaba a anticipar un poquito a lo que era el conflicto en el Medio Oriente, y el mes de mayo y el junio vino muy explicado por pues de una expectativa, digamos, de mayor inflación, precisamente reaccionando pues a lo que fue el aumento de los precios del petróleo a raíz, digamos, de esa situación. Las elecciones locales obviamente fueron un driver importante del comportamiento de mercado, y eso pues claramente se vio también influenciado, como lo decía ahorita, con un rebote en abril más o menos desde niveles de 3.543 a 3.820 que alcanzamos en mayo. Viene la primera vuelta, el mercado descansa un poco a raíz de lo que fuese el resultado sorpresivo de la primera vuelta, y pues nuevamente, digamos, al ritmo de las encuestas y descontando que se pudiera dar ese cambio de gobierno, pues continúa con esa fuerza bajista que nos lleva, pues digamos, en algún momento a alcanzar los 3.300, que era básicamente un precio mínimo de los últimos 6 años. Entonces, pues aquí también encontramos dos factores importantes, quizás una subida inicial por el tema de ir cubriéndose un poquito frente al escenario de la primera vuelta, y otro factor importante que fue también pues la subida a raíz, digamos, de una expectativa de mayores tasas y mayor inflación a nivel local. Posterior, digamos, a ese movimiento, pues, ¿qué nos queda pensar? Nos queda pensar en lo que queda esta segunda parte del año, y entonces aquí encontramos, pues, digamos que 5 variables importantes o 5 temas importantes que pueden marcar un poquito la dinámica de lo que sea el segundo semestre. Primero, pues, la resolución del tema político y fiscal en el nuevo gobierno. Entonces, pues, ya una vez tenemos el cambio de gobierno, hay una reacción positiva. La hemos visto estos días, las primas de riesgo han bajado, los T se han valorizado, las acciones tuvieron también una buena reacción inicial que se ha venido, pues digamos que diluyendo un poquito en el comportamiento posterior, pero el factor, digamos, ahorita importante, y ya una vez se va conformando el nuevo gobierno, es pensar en cómo o en qué va a pasar un poquito hacia adelante en materia de que finalmente pues se puedan implementar todas las propuestas, todas las reformas que el gobierno así quiera. Eso es normal, digamos, que inicialmente el mercado no le pare muchas bolas a ese tema. Ya vimos, por ejemplo, un tema, y fue lo que pasó el lunes festivo con el nuevo Congreso, donde adicionalmente, pues el nuevo gobierno no pudo o no se eligió, digamos, que esa persona que el gobierno nuevo quería. Y eso pues digamos que se empieza a leer ya como quizás algún contrapeso que pueda empezar a tener el gobierno para poder implementar algo de esas reformas. Entonces, muy importante que hacia adelante hacer seguimiento a esos temas, porque evidentemente eso va a afectar un poco el desempeño de la moneda. Quizás en estos próximos días no vaya a suceder nada relacionado con eso. De hecho, no vimos, digamos, que ninguna reacción a lo que fue, por ejemplo, ese tema del Congreso el lunes festivo, porque pues es evidente que el gobierno aún no se ha posicionado, no se han intentado, digamos, que pasar reformas, no se han intentado, o no se conoce pues hasta ahora, digamos, que se empiecen a generar algunas de esas alianzas para poder precisamente presentar y pasar esas reformas, y en la medida que pues todo eso no ha venido sucediendo, pues no se puede, digamos, que tener una lectura todavía muy clara de cuál vaya a ser la favorabilidad para el nuevo gobierno. Por otra parte, pues vamos a tener todo el tema macroeconómico en Estados Unidos, donde pues la inflación y el empleo siguen estando bajo la lupa. Hace 15 días pues hicimos, digamos, que una radiografía importante de lo que estaba pasando con el sector y con el empleo en Estados Unidos particularmente. Entonces, pues hacia adelante, digamos que son las dos variables que hay que monitorear, porque obviamente ese escenario, digamos, de tasas de interés en Estados Unidos va a ser relevante para el comportamiento de la moneda. Por el momento creemos que es muy probable que quizás haya un movimiento, máximo un incremento de tasas en Estados Unidos durante este segundo semestre. Luego eso no debería tampoco imprimir mayor fortaleza o mayor volatilidad para el dólar a nivel global. Las elecciones en el mes de noviembre en Estados Unidos, pues evidentemente van a ser también un termómetro importante para Donald Trump y su gobierno. Entonces, pues veremos también cuál es ese desenlace, que por ahora pues no marca, digamos, que un camino de mucha continuidad. Menores precios del petróleo, a pesar de que hoy el Brent alcanzó nuevamente niveles de $95. Aquí pues algo que mencionamos, digamos, en meses anteriores era, pues ya todos sabemos cuál va a ser el resultado, digamos, de la guerra, y el resultado muy probablemente es que se llegue a un acuerdo, y una vez se llegue a ese acuerdo, pues los precios van a disminuir. Eso ya lo vimos hace algunas semanas. El petróleo, como les decía, cayó de 120 a $70. Ahorita pues ha repuntado nuevamente porque pues ese acuerdo de paz fue bastante, digamos, débil, y pues ya se han venido, digamos, que reactivando algunos enfrentamientos. Ya llevamos casi cerca de 10, 11 días con nuevos ataques. Entonces pues eso ha imprimido
perdón, ha impreso nuevamente algo de volatilidad en los mercados. Y ha, digamos que presionado nuevamente el Brent hacia niveles de $95, pero creemos que eso puede ir diluyéndose un poquito en el tiempo en la medida que se vuelvan a buscar acuerdos. Y finalmente, pues las elecciones en Brasil durante el mes de octubre, que claramente pues van a seguir una línea muy similar a lo que vivimos aquí en Colombia y pues probablemente también traigan, digamos que un componente desde el punto de vista regional dentro del comportamiento, pues digamos, de las monedas, del sentimiento de riesgo de la región, sentimiento de riesgo de los mercados, que obviamente pues llevaría a que el peso colombiano pues en algún momento se correlacione y algo ya lo vamos a ver más adelante. Por otra parte, pues ha funcionado mucho también el tema del Banco de la República. Es evidente que pues la subida de tasas que hemos tenido hasta niveles del 12% es un tema que ejerce un atractivo importante para los inversionistas extranjeros. A partir de eso, pues digamos que un poco lo que hablábamos ahorita sobre el ingreso, digamos, de mucho flujo para compra de títulos de deuda pública local, y sobre todo un componente, digamos, de donde el Banco de la República pues ha llevado un ritmo, una política monetaria distinta a lo que estamos viendo en otros países de la región, a lo que estamos viendo en otros países a nivel global. Entonces, un escenario donde Colombia, por otros factores, ha venido subiendo tasas de interés a diferencia de otros países, pues también entra a ser parte, digamos, de toda esta ecuación, donde incluso pues las tasas, como les decía, en Estados Unidos, pues es muy probable que se mantengan estables o quizás tengamos un movimiento. Entonces ese diferencial de tasas, pues también ha ejercido algo de presión sobre el comportamiento de la moneda. Entonces, pues ya resumimos mucho más esa balanza para encontrar, digamos, esos balances de fuerzas y pues inclinarnos un poquito hacia dónde pueda ser, digamos, que esa tendencia. Inicialmente, pues digamos que el lado bajista uno podría pensar en que finalmente ese tema del dólar a nivel global, ese tema, digamos, del diferencial de tasas y el tema también de otros ingresos de divisas a partir de remesas, a partir de una perspectiva de que hacia futuro con el cambio político pues pueda haber algo más de confianza y también pueda llegar algo más de flujo para inversión extranjera, que no es un tema que vaya a ser de muy corto plazo, pues obviamente podrían traer nuevamente, digamos que algo, digamos, de debilidad del dólar, mientras que en el lado contrario, pues que encontramos que obviamente hay un entorno fiscal todavía bastante complicado. Y pues aquí vale la pena aclarar que dentro de ese entorno, digamos, para los próximos meses, donde quisiéramos ver cuál va a ser pues precisamente esa posibilidad del gobierno de implementar cambios, implementar reformas, llegar a acuerdos, digamos, con otros partidos políticos dentro del Congreso para poder tener una mayor probabilidad o favorabilidad, digamos, en su gobierno. También es importante ver cómo se van a implementar, digamos, esos cambios, por ejemplo, en el frente fiscal, que es por hoy donde más urge hacerlo. Donde es pues bastante conocido ya que pensar simplemente en un recorte del gasto no es sencillo, y obviamente en la medida que eso pues, es difícil, digamos, de materializar o de hacer, o simplemente cuestión de pasar una reforma tributaria que creemos pues tampoco vaya a ser única y exclusivamente la solución, además entendiendo que dentro de las propuestas del gobierno incluso se revisaron propuestas de disminuir los ingresos vía tributación, porque es entendido que hay que incentivar, pues a partir de lo que ellos piensan, incentivar la inversión extranjera a partir, digamos, de una disminución, digamos, en las tasas para las empresas, para los distintos sectores, muy a contravía de lo que se anuncia, pues sería la nueva reforma que va a implementar el gobierno actual, que pues muy seguramente tiene poca probabilidad de pasar o en estos días en el Congreso, y que es una reforma pues que ya conocemos porque ya se ha planteado, digamos, en los últimos meses y pues ya fue rechazada obviamente por el Congreso. Entonces, ese escenario fiscal va a ser muy importante. Quizás aquí el mercado está comprando pues un poquito también de tiempo, dándole un poco de tiempo al gobierno para que efectivamente presente, digamos, con mayor claridad cómo van a ser esas medidas y poderlas cuantificar y poder cuantificar esa probabilidad de que así ocurran. Recordemos que estamos hablando de un hueco de casi 3 o 4 puntos del PIB, es decir, estamos hablando de por lo menos unos 60, 70 billones de pesos. Luego, no necesariamente se tengan que hacer todos, pero sí el mercado necesita ver el compromiso, o por lo menos un compromiso de corto plazo, de, no sé, de hablar de por lo menos unos 16, 20, 15, 20 billones de pesos, donde pues digamos que temporalmente sirvan para ratificar esa credibilidad que le ha dado el mercado al nuevo gobierno
y hasta que eso pues no se materialice, digamos que va a ser también difícil pensar un poco en que vaya a cambiar mucho pues esa dirección. Por otra parte, pues el tema geopolítico a nivel internacional no deja de pesar. Obviamente nosotros estamos un poquito blindados en la medida que una vez se estresa ese escenario político, pues obviamente la reacción inicial es que algunos commodities se fortalecen, como es el caso del petróleo, y eso pues nos ha blindado durante prácticamente estos 7 meses, en la medida pues que cada vez que ha habido un choque, el petróleo pues ha alcanzado niveles de 95, $120, eso pues genera obviamente una mejor perspectiva en el frente fiscal para Colombia. Y todo lo que ya les describí ahorita en el escenario macroeconómico en Estados Unidos, con tasas de interés, inflación, empleo, que pues supone también algunos riesgos alcista para el peso colombiano. Por otra parte, pues ya entendiendo un poquito que esa dinámica que está viviendo Colombia es normal, digamos, haberla visto también en otros países donde se han dado cambios de gobiernos, donde se han dado cambios hacia gobiernos un poco más amigables con el mercado, con políticas fiscales un poco más em, estrictas, de menor gasto público, de incentivar la inversión, de incentivar, digamos, el crecimiento en el mediano y largo plazo. Nosotros, digamos que estamos en esa situación actual. Chile ya pasó por ello el año pasado. eh, digamos que Brasil, pues como les comentaba ahorita, en el segundo semestre tendrá también un tema de elecciones. No está tan claro como en Chile. Es un poco más parecido el escenario a lo que está pasando en Colombia y donde todavía, pues digamos que la perspectiva apunta a que Lula tendría cierta favorabilidad. ¿Qué pasó en Chile, digamos, después de las elecciones? Digamos que la reacción inicial fue muy similar a lo que hemos vivido en el peso colombiano. Obviamente las condiciones el año pasado eran un poquito distintas a lo que estamos viendo hoy, digamos, teniendo en cuenta otras variables, pero ese escenario en Chile se revirtió y se revirtió más o menos a la vuelta de unos 2, 3 meses. Pues si miramos con lo que fue el resultado, digamos, de la segunda vuelta, pues a nosotros apenas completamos un mes donde pues esa favorabilidad todavía se puede estar viendo un poquito reflejada en el mercado. Lo que sí esperaríamos es que en el tiempo eso se empiece, digamos que a diluir un poquito y a la vuelta de unos 2 o 3 meses pues empecemos a ver una moneda que también puede ir corrigiendo un poquito. Ya trayendo entonces todo eso, digamos, a la perspectiva, digamos, de realmente el precio, pues nosotros nuevamente les mostramos un poco lo que son las proyecciones de lo que, como les mostraba, digamos, en la primera diapositiva. Entonces, pues digamos, en Bloomberg encontramos un rango entre los 3.200 y los 4.000 pesos. Dentro de lo que son las proyecciones de los distintos analistas en Bloomberg, sigue siendo un rango bastante amplio. En la encuesta, digamos, del Banco de la República, ese rango también, o es incluso un poco más alto, de 3.200 a 4.300 pesos, y nosotros pues creemos que ese rango pueda estar un poquito más entre los 3.000 y los 3.700 pesos, obviamente acoteándolo nuevamente, teniendo en cuenta ciertas variables que nos hacen revisar un poquito a la baja esa parte de baja del rango, valga la redundancia, que como lo mostrábamos, digamos, en la primera positiva, eran los 3.280, ahorita creemos que incluso pues hacia los 3.000 nos pudiéramos acercar. Entonces, pues esa es una de la perspectiva de lo que vemos un poco. Sin embargo, pues tenemos obviamente en cuenta que el movimiento reciente ha sido fuerte, ha sido rápido, ha sido significativo. Si uno va a mirar, digamos que cualquier métrica, hoy podríamos entender que el peso colombiano evidentemente ha sobre reaccionado y está un poquito sobrevalorado y que eso abre espacios de corrección en cualquier momento. Digamos que con las condiciones actuales, pues nosotros entonces que anticipamos un dólar que global que va a estar con relativa estabilidad, con un muy leve sesgo al alza, digamos que basado un poquito en lo que puedan ser las expectativas de política monetaria en Estados Unidos, con las elecciones de midterm en el mes de noviembre y que alguna materialización adicional del riesgo geopolítico, sobre todo que se demore un poco más de tiempo. Vamos que entre que se desató el conflicto y se logró el primer acuerdo, pues pasaron más o menos unos 3 meses. Si esto se llegara a extender, digamos, hacia el segundo semestre del año o hacia final del año, evidentemente los precios del petróleo volverían a visitar niveles de $120. No estaríamos tan blindados en esta ocasión porque evidentemente esto traería consecuencias desde el punto de vista inflacionario, pensándolo en el mediano y largo plazo, y eso podría generar, digamos que algún rebote también para el dólar
Y en ese sentido lo que pensábamos es que hoy, con las distintas variables, con la información que tenemos y haciendo algo de proyecciones para el próximo año, pues encontramos un nivel un poco más justo sobre los 3.453 pesos, es decir, ahí hay un espacio todavía, digamos, de depreciación para el peso colombiano que puede venir explicado tanto por el comportamiento de esas variables como por una simple corrección de un movimiento que ha sido bastante fuerte. Sin embargo, aquí quisiera rescatar un poquito una frase de JP Morgan que la semana pasada en un informe eh, donde básicamente pasaban a sobreponderar el peso colombiano, es decir, a recomendar el peso colombiano con una perspectiva positiva, digamos, para el peso colombiano, pues básicamente mencionaban que a pesar de que cualquier modelo y en sus modelos también estaba, digamos, que sobrevalorado, pues en un escenario, digamos, de cambio de gobierno, los modelos se vuelven menos confiables y obviamente pueden darse, digamos, que esos escenarios y esas aceleraciones en el movimiento que hemos venido viendo hasta el momento y que, como les digo, pues nos lleva a niveles muy cercanos de 3.200 pesos. Entonces, pues muy seguramente con algún espacio de caída adicional que aquí marcamos entre los 3.000, 3.170, el peso colombiano, pues seguramente al volver a sus niveles, pues habrá una oportunidad interesante para buscar alguna opción de exposición, para simplemente apuntarle a una corrección de corto plazo, para apuntarle, digamos, un movimiento de estabilización en el mediano plazo, para un cubrimiento, digamos, de portafolios, para personas que están evaluando también, y como es el caso, pues de lo que tenemos aquí en los distintos productos en progresión, evaluar también opciones de inversión en dólares a través de nuestra corresponsalía, etcétera. Entonces, pues creo que ese escenario lo que nos empieza a plantear es que, digamos, hacia seguramente el segundo semestre de este año podamos empezar también a ver alguna corrección. Recuerden que pues hay varias formas, digamos, de jugarle un poquito a esa corrección y una de ellas también es el ETF que está en el mercado global, que es el IB01, que es el que nos da pues digamos la posibilidad de exponernos un poquito a ese movimiento esperado. Eso es un poco para mostrarles entonces cuál es nuestra visión. Obviamente aquí les muestro también un poco lo que en general ha sido la tendencia también de otras monedas, el real brasilero, el peso mexicano, el peso chileno, si ustedes, el yuan en China, si ustedes se dan cuenta, pues todas esas monedas pues han venido quebrando desde el año pasado un poquito esa tendencia alcista que traíamos los últimos 3 años, 2 o 3 años, que también pues viene entonces asociado digamos un poco a esa debilidad del dólar. Y aquí quisiera mostrarles algo y es como, pues finalmente, digamos que en cuestión de esperar en el tiempo, los activos tienden a corregir. En la gráfica de la izquierda ustedes ven en la línea verde al peso colombiano, en la línea azul al real brasilero y en la línea naranja al peso chileno. Si miramos aquí el comportamiento y a partir, digamos, del nominal de cada moneda, es decir, los 3.200 pesos de peso colombiano, el más o menos 5 reales por dólar y más o menos los 936 pesos chilenos por dólar, pues uno ve como hacia 2022 esa línea verde y el peso colombiano un poco en la reacción a partir del mes de mayo, en reacción, digamos, a las elecciones, pues el peso colombiano también tuvo una subida importante hacia esos niveles de los 5.000 pesos, que en su momento pues también lo hablamos bastante y dijimos, pues digamos que las condiciones no están dadas para pensar en que eso sea sostenible en el tiempo. A partir más o menos del año 2023, pues vimos cómo eso volvió a corregir hacia niveles de los 3.700 pesos y volvió a buscar básicamente donde estaban las monedas, donde estaban las otras monedas, el peso chileno, quizás el real estaba comportándose de mejor forma y el real brasilero pues nos alcanzó nuevamente en su comportamiento, digamos, hacia el año 2024. Quizás en la gráfica de la derecha lo puedan ver un poquito más claro a partir de lo que es la variación porcentual o normalizando, digamos, que los niveles de las distintas monedas, particularmente desde el mes de julio de 2022. Perdón, desde el mes de mayo del 2022, donde pues esa línea verde, digamos, del peso colombiano, ustedes ven, estaba muy alineada con el peso chileno, nos descorrelacionamos un poco, finales del 2023 pues nos volvemos a correlacionar, 2024 viene un escenario complicado y álgido para el real brasilero, donde pues alcanzó a repuntar, digamos, a niveles casi de 6 reales o superior a 6 reales 20 por dólar, mientras que el peso chileno y el peso colombiano, a pesar de que recibieron, digamos, algún impacto,
pues se quedaron un poquito relegados en ese movimiento y ya vemos como esa línea verde que es el peso colombiano, pues se aleja mucho de ese comportamiento que han tenido el real y el peso chileno, y eso pues también habla un poquito sobre la sobrereacción del mercado pues a este escenario, digamos, nuevo de confianza, de menor primas de riesgo y una mejor perspectiva en el mediano plazo a partir del tema político para Colombia. Bueno, ahí dejamos un poquito la parte, perdón, del dólar y pasamos un poco a mirar lo que han sido las cifras, digamos, del sector financiero. La semana pasada, pues conocimos algo de las cifras del sector financiero a nivel local, con corte del mes de mayo. Digamos que esto es importante, pues, hacerle seguimiento, y nosotros hacemos algo de seguimiento mensual en la medida que vamos conociendo estas cifras para entender un poquito también cuál va siendo la dinámica de mercado. ¿Qué podemos ver aquí inicialmente? Pues cómo ha sido el comportamiento de las distintas carteras. La cartera total pues ya alcanza casi que 778 billones de pesos, mostrando un crecimiento anual del 9,1%. Hay algunas carteras que obviamente tienen una tasa de crecimiento superior. Alguna de ellas como el microcrédito, que está creciendo por encima del 15%, que también digamos que prende pues un poquito las alarmas en la medida que pues entendemos eso muchas veces va digamos que relacionado digamos con temas de consumo. Adicionalmente, pues las demás carteras muestran, digamos que algo más de estabilidad, y si bien la cartera total ha venido creciendo, pues eso también viene explicado un poco sobre todo por la recuperación de la cartera de consumo, que como lo pueden ver casi que hasta el año 2024 venía con un crecimiento negativo, y a partir de ahí ha venido reaccionando con una tendencia mucho más favorable. Esa cartera, digamos, de consumo que pues se acerca, digamos, a niveles del 10%. Entendiendo obviamente que estos son variaciones nominales. Si tuviéramos en cuenta un poquito lo que viene pasando, digamos, a nivel de inflación, pues entendemos que en general esas carteras vienen creciendo por el orden del 3 o el 4%, lo cual no es un crecimiento, digamos, dentro de los más altos históricamente, y que lo que hemos venido viendo pues es algo, digamos, de estabilización o de vuelta un poquito a ese ritmo de crecimiento normal que normalmente ha venido mostrando la cartera, y que obviamente en la medida que pues también se espera unas tasas de interés un poquito más altas, digamos, hacia el segundo semestre, que ya se han venido, digamos, que alineando un poco a esas decisiones del Banco de la República, pues ese ritmo, digamos, de crecimiento, pues no se vaya a mantener. Ya cuando miramos algunas cifras agregadas por emisor, digamos que en general del sector, que podemos ver que prácticamente este top 5 de bancos, Bancolombia, Banco de Vivienda, Banco de Bogotá, Sudameris y BBVA Colombia, pues hoy recogen casi que el 80% de ese resultado positivo que han tenido los bancos. eh, Donde en general, pues digamos que esa utilidad total se acerca a los 7 billones de pesos con corte el mes de mayo. Aquí vale la pena aclarar, como siempre, que pues estamos hablando de las cifras de la operación local de estos bancos. Recordemos que muchos de ellos pues tienen operación internacional. El crecimiento desde el punto de vista anual implica un crecimiento interesante, cercano al 44%. En términos mensuales también es un crecimiento, una variación cercana al 44%. Entonces, pues digamos que es interesante, digamos, esas variaciones desde el punto de vista anual y desde el punto de vista mensual de lo que viene mostrando el sector. Ya cuando nos detenemos a mirar un poquito lo que pasó específicamente con Bancolombia, pues ese crecimiento anual es del 21%, alcanzando 3,1 billones de pesos de utilidad. Banco de Vivienda también tiene un crecimiento del 71%, Banco Bogotá del 43%, Sudameris del 133%, y BBVA Colombia pues un crecimiento cercano al 300%, que quizás es el que marca el mejor crecimiento, digamos, en términos porcentuales. Desde el punto de vista de utilidades nominales, pues digamos que apenas corresponde a 376.000 millones de pesos, que obviamente pues hay bancos que tienen unos montos, digamos que mayores, obviamente entendiendo pues el tamaño, digamos, de la operación, el tamaño de los patrimonios, etcétera. Entonces, pues, ¿qué nos deja esto? Nos deja que obviamente ha sido un resultado que pues hasta el mes de mayo sigue siendo favorable. Vale la pena, digamos que mirar más a fondo cuando ya tengamos los resultados del segundo trimestre en los bancos, sobre todo entender un poquito la recuperación que tuvo Bancolombia durante este mes de mayo. Que quizás pueda, digamos, ser algo más también desde el tema contable. Recordemos que el primer trimestre para Bancolombia fue negativo, digamos, en utilidades, producto de dos factores puntuales.
inicialmente, digamos, lo que fue la venta de la operación de Banismo en Panamá, y segundo, el tema, digamos, de causar el impuesto al patrimonio durante el mes de febrero, que obviamente generó, pues digamos, una afectación para todas las compañías, para todos los bancos en materia, digamos, de utilidades, y que a partir de ahí, pues, particularmente el mes de mayo, porque realmente marzo y abril habíamos visto una dinámica muy similar en términos de desaceleración de utilidades, pues se ha dado una recuperación importante. Esas utilidades, digamos, acumuladas, como lo decía, pues han crecido casi un 21% para el caso de Bancolombia, lo cual es, digamos, que la variación anual más alta en los últimos 3 años, y la primera variación positiva que vemos desde el mes de enero de 2026. Entonces, evidentemente ahí hay algo en el mes de mayo que vale la pena tener que detallar un poco más próximamente, cuando tengamos más información y entender un poquito más la dinámica. No creemos que sea un tema de una dinámica normal, digamos, del sector. Adicionalmente hay otros bancos, pues, que no incluimos aquí en la muestra, pero como el caso de Avevillas, el caso Popular, que también han venido reflejando pues una recuperación y una mejora en el tiempo. Hace un año prácticamente estaban mostrando cifras negativas. Para este mes de mayo pues ya han pasado, digamos, a terreno positivo, con algo entre 4.000 y los 12.000 millones de pesos, y pues ya lo que hacíamos énfasis ahorita, una recuperación importante en el caso de BBVA. Esto nos deja pues que los niveles de rentabilidad también han venido recuperándose. Cuando excluimos, digamos, que el tema un poco del efecto Bancolombia, pues esos niveles de rentabilidad siguen siendo un poquito bajitos comparativamente contra la historia, quizás relativamente estables frente al último año, con niveles de rentabilidad por encima del 9%. Obviamente hay algunos bancos, como el caso de Bancolombia, que ya tiene ROEs por encima del 25%, Da Vivienda, que ya alcanza ROEs un poco más cercanos hacia el 12-13%, pero pues aún falta, digamos, que algo en términos de una mejora un poquito más sostenida dentro del sector. Y ya analizando, digamos, el tema, digamos, de la cartera, la calidad de cartera, pues siendo consecuente con lo que ha venido pasando en las distintas variables a nivel macro, pues uno ve como con una perspectiva, digamos, de inflación más alta, de mayores tasas de interés, es normal, digamos, que los bancos empiecen a generar un aumento, digamos, en las provisiones. Eso sea, pues es evidente y lo pueden ver en la gráfica a partir de lo que ha sido el comportamiento de todos los bancos. Y ya cuando miramos, digamos, en detalle Bancolombia, Banco Bogotá, Da Vivienda, etcétera, entonces pues todos vienen desde prácticamente desde el mes de enero con un aumento que no es, digamos, aún preocupante. Digamos que los niveles de calidad de cartera todavía se mantienen estables. No se han revisado, pues digamos que cambios significativos en los últimos meses. Realmente, por ejemplo, la cartera comercial, el promedio del último año, pues ha tenido un indicador de cartera cercano al 8%, la cartera de consumo cercano al 9%, la cartera de vivienda un poquito más abajo, niveles del 6,6%, que es realmente el último dato con corte a mayo. Entonces, pues son carteras que han estado muy alrededor del promedio del último año, sin que hayamos visto por el momento alguna afectación, pero que sí, digamos, en la dinámica normal de mercado del escenario de política monetaria, pues es de esperarse que de pronto el segundo semestre pues empezamos a ver quizás algún deterioro, sobre todo pues digamos que con cambios que puedan venir a partir de el nuevo gobierno, en la medida pues que tanto gasto público se pueda empezar a disminuir, y eso se vea también reflejado quizás en algún menor ingreso percibido por los hogares, que empiece pues digamos a enfriar un poco esa dinámica de consumo que ha sido pues bastante fuerte, y que ha sido parte, digamos, de la que ha venido jalonando el crecimiento económico de Colombia, que ya veíamos pues ayer en los datos, como al mes de mayo el ICE, que es el índice de seguimiento a la economía, pues creció por el orden del 4,1%. Sin embargo, ese crecimiento o esa variación anual, que es pues alta, digamos, para un solo mes, el 4,10% para para el mes de mayo, recoge, digamos, que un crecimiento en actividades de servicios, en actividades terciarias, todo lo que tiene que ver con recreación, administración pública, que obviamente pues está muy relacionado con este gasto del gobierno, que crece a una tasa del 10,5%. Es decir, la economía está creciendo al 4%,
pero el sector público está creciendo al 10%. Si no tuviéramos en cuenta ese sector público, pues la economía estaría creciendo por el orden del 1,8%, es decir, menos de la mitad. Entonces, pues en la medida que el gobierno dentro de sus planes tiene también restringir un poquito eso, pues hacia adelante podamos ver también algún deterioro en estos indicadores para el sector financiero, razón por la cual pues nosotros, como les hemos venido transmitiendo un poquito el mensaje desde inicio del año, no hemos sido tan positivos con el sector financiero como si lo fuimos 2024 y 2025, donde tuvimos una recuperación muy importante, digamos, en los precios de las acciones, Bancolombia o Cibest liderando, Davi Group, que ya también tuvo una recuperación importante, lo mencionamos en su momento cuando se dio la emisión de acciones, cuando se dio el intercambio de acciones, eh, por los lados de 23.000, 24.000 pesos que estaba la acción, y nosotros planteábamos un precio objetivo mucho más cercano hacia los 33.000 pesos, más o menos 32.000, 33.000, pues que en las últimas semanas también lo hemos venido alcanzando. Y ya para concluir, pues quería mostrarles un poco la actualización de lo que han sido las distintas encuestas. Como les decía, pues hay 4 encuestas, digamos, principales de mercado que le dan un poquito de color a uno de lo que está viendo el mercado en general y hacia dónde, pues digamos que van esas variables. Entonces, pues inicialmente, hablando un poco sobre la perspectiva, digamos, de la encuesta que hace la Bolsa de Valores y Fedesarrollo en materia, digamos, de inflación, podemos ver que la lectura, pues, digamos, del mercado para la inflación del mes de julio podría apuntar a una inflación que esté por los lados de el 0,3% en términos mensuales. Eso, digamos, que llevaría a que la inflación, pues, se ubique alrededor del 6,15, 6,20%. Entonces, pues, estaríamos hablando de una inflación que se mantendría en, digamos que en su variación anual relativamente estable. Recordemos que tenemos a hoy una inflación anual del 6,14, entonces podríamos ver pues algo de estabilidad o un ligero repunte. Y para finales del año, pues sí se dio, digamos que un aumento en esas expectativas de inflación hacia niveles del 6,71. Recordemos que el año pues lo había iniciado el mercado viendo una inflación un poquito más cercana a niveles del 6,3, 6,4%. A medida que han venido pasando los meses, pues eso se ha venido revisando un poquito al alza. Incluso el mismo Banco de la República lo ha venido revisando al alza. El mismo Ministerio de Hacienda, a pesar de negar tajantemente durante los primeros de meses del año que el aumento del salario mínimo iba a generar impactos inflacionarios. Eso evidentemente lo hemos visto cuando hemos revisado las cifras de inflación, pues esa afectación está marcada y claramente pues digamos que se ha venido incorporando en las expectativas. Dentro, si lo comparamos contra el mes pasado, pues el mercado está estimando una inflación del 6,08%. Ya como les dije, la inflación pues cerró el mes de mayo con un 6,14%, es decir, hay una leve sorpresa alcista, mientras que comparativamente, pues esa estimación de inflación para final del año aumentó y aumentó del 6,54 al 6,71, que fue lo que mostró pues la encuesta durante el mes de julio. Cuando miramos el tema, digamos, del dólar, que ya ahorita pues les comenté bastante al respecto y cuál es un poco nuestra perspectiva, el mercado pues viene viendo para este fin de mes o para este mes de julio, hacia el cierre de mes, un dólar que podría estar por los lados de 3.260, para cierre de año se ubicaría más cercano hacia niveles de 3.440. Creo que un poquito la tendencia se asemeja a lo que nosotros estamos planteando. El mes pasado el mercado estaba estimando un dólar que cerrara en niveles de 3.500 el mes de junio, terminó cerrando en niveles de 3.444, poco por debajo, digamos, de el mercado, de lo que estaba estimando en general los analistas y las encuestas. Y finalmente la estimación final para diciembre del 2026 pues tuvo una reducción importante de 3.650 pesos a 3.440 pesos. Es decir, ahí sí vimos, digamos que una marcada reducción, obviamente siendo un poquito consecuentes con lo que ha venido pasando en el mercado. Y ya revisando, digamos que para el tema de acciones, en general, pues para esta encuesta, cerca del 70% de los analistas, esto tuvo una leve mejora contra lo que fue el mes de junio, donde había sido el 63% de los analistas. Esperan una valorización del índice en los próximos 3 meses, mientras que el 21%, el 22% esperan algo de estabilidad y cerca de un 9% que el índice disminuya.
Aquí hay una reducción importante porque en el mes de junio casi el 30% de los analistas estaban esperando que se diera una reducción. Podríamos hablar que esa reducción se ha dado, digamos que durante parte de junio y parte de julio, con un índice Colcap que se mantiene pues relativamente cerca de los 2.300 puntos. Una vez se dio, pues digamos que el resultado electoral, recuerden, alcanzamos a estar muy cerca de los 2.500, entonces pues evidentemente un poquito lo que se preguntaba en junio se ha venido materializando con esa corrección. Dentro de las acciones preferidas, digamos, para el mes, pues salieron las acciones de Ecopetrol, la acción de Corfi Colombiana, que ha tenido un repunte bastante interesante, y la acción preferencial de Davivienda, con pues cada una de ellas seleccionadas por un 42% de los analistas. En el segundo lugar también está la acción preferencial de Civest y la acción preferencial de Grupo Sura, con cerca de un 25% de los analistas. Y pues eso, digamos que para resumir un poquito el contexto de lo que está pasando en el mercado. La otra encuesta, pues digamos que es la que hace el Banco de la República. Digamos que aquí también vimos pues algunos cambios. Y aquí quería pues centrarme un poco principalmente en el escenario, digamos, de tasas de intervención del Banco de la República y en el escenario de inflación. Como lo pueden ver en la gráfica a la izquierda, y creo que lo hemos mostrado pues en varias veces durante este año, y básicamente el mercado y en general nosotros teníamos una perspectiva muy bajista en tasas cerrando el año 2025. Por eso les pongo esa flechita que señala un poco el año 2025, y digamos que todas esas líneas que ustedes ven más o menos por debajo de ese 9%, básicamente era la senda, digamos, de tasas esperadas por el mercado, prácticamente desde el mes de julio del 2025 hasta diciembre del 2025. Ustedes ven en ese escenario, digamos que el mercado, lo más alto que veía la tasa de interés eran niveles del 9,50 y muchas reducciones en lo corrido del año 2026 que nos llevarían pues obviamente a cerrar el año, digamos, por niveles de, pues en el mejor de los momentos o en el mejor de los casos por el niveles del 7%. Sin embargo, como cambiaron tanto, digamos, esas perspectivas hacia el cierre del 2025, producto de expectativas inflacionarias, déficit fiscal, eh, la fortaleza aún, digamos, del crecimiento a través, digamos, de ese mayor gasto fiscal y el mayor consumo de los hogares, pues todas esas líneas prácticamente se volcaron hacia niveles en el 2026 hacia niveles del 12%. Es decir, todas las encuestas en estos últimos 7 meses, pues ya apuntaban a que por el contrario, pues lo que íbamos a tener era un aumento de tasas de interés, como evidentemente ha hecho el Banco de la República, que pues ha hecho un aumento de 275 puntos básicos en lo corrido de este año. Y particularmente frente al mes pasado tuvimos un nuevo, digamos que nuevo cambio, pero ligero cambio. Es decir, esa tasa terminal, digamos, ya el mercado no la ve en niveles del 12,25, sino la ve en niveles del 12,50. Es decir, al igual que nosotros, la gran parte del mercado está esperando que la próxima semana el Banco de la República aumente nuevamente 50 puntos básicos la tasa de intervención. Incluso hay una parte del mercado, no la mayoritaria, que espera que el banco incluso pueda subir hasta 100 puntos básicos, no necesariamente en un solo movimiento, pero que esa tasa llegue a niveles del 13%. Nosotros pensábamos que quizás la decisión vaya a ser 50 hacia niveles del 12,50 y esperar un poquito qué puede pasar más centrados hacia el segundo semestre en materia de lo que siga pasando, digamos que con el conflicto en Medio Oriente, lo que siga pasando con el dólar a nivel local y lo que pase en materia de inflación, que como ya sabemos, pues hacia el mes de septiembre, octubre, seguramente vamos a tener el punto más álgido en materia, digamos, de lo que se espera para fenómeno del niño en el segundo semestre. Entonces, pues ahí quedaría, digamos, algún espacio para que el Banco de la República pueda reaccionar si pues digamos que la inflación empieza a reaccionar de forma importante, se empieza a subir de forma importante durante ese tercer trimestre o el cierre del 2026 y haya algún espacio de reacción adicional. Sin embargo, lo que les diría un poco es concentrarnos un poco más en el mediano largo plazo, y fíjense que obviamente todas esas líneas empiezan a converger hacia más o menos dentro de un año, hacia niveles entre el 10 y el 11%.
Es decir, independientemente que lleguemos al 12,50, 13%, el mercado está con una perspectiva bajista de tasas hacia futuro, que es lo que realmente el mercado empieza a incorporar. Este último movimiento, que puede ser del 12 al 12,50, al 12,75, quizás más adelante el 13, creo que es un movimiento, digamos, que ya puede ser marginal dentro de las expectativas del mercado, dentro de las expectativas de los analistas. Como les decía, esto cambió radicalmente hace 7 meses, durante diciembre, y el mercado prácticamente hasta el mes de mayo alcanzó, digamos, que a incorporar todo ese escenario de subida de tasas de interés. Entonces, no necesariamente esto se vaya a ver reflejado, digamos, dentro de las tasas tanto del sector financiero que hablábamos ahorita, como de las tasas de mercado, es decir, las tasas de los bonos de deuda pública, las tasas de la deuda corporativa. Quizás pueda quedar algún espacio, digamos, de incrementos, obviamente entendiendo que la deuda pública pues se valorizó casi 300 puntos básicos por el escenario político. Pues es normal que haya algún espacio de corrección, pero que no necesariamente deba ir atado a una perspectiva de algún aumento adicional de unos 50, 75 básicos, como lo decía anteriormente. Entonces, creemos que el mercado ya pues empieza a mirar un poquito hacia adelante. Eso va a favorecer obviamente las inversiones, digamos, en instrumentos de renta fija, con una mayor duración, pensándolo pues en plazos de 1, 2, 3 años, obviamente de acuerdo a la perspectiva, digamos, de riesgo de cada inversionista. Y lo que siga pasando obviamente el segundo semestre en materia de inflación. Ya les decía ahorita que pues las distintas encuestas muestran que seguramente la inflación va a aumentar un poco hacia el cierre del año. Incluso esta encuesta del Banco de la República muestra que el cambio desde el mes de junio al mes de julio fue un aumento en en la expectativa de inflación, pasando de niveles del 6,48 al 6,61. Es decir, estamos hablando de una inflación esperada de 6,61 para cierre de 2026. Eso implica obviamente pues que la inflación suba todavía cerca de 50 puntos básicos en lo que queda del año. A pesar de eso, si uno mira las perspectivas o el horizonte un poquito más de largo plazo, cuando uno mira esas expectativas de inflación a 1 y 2 años, y lo pueden ver en la gráfica de la derecha, esas han venido cayendo pues prácticamente desde el mes de mayo, es decir, los últimos 2 o 3 meses, pasando, digamos, de niveles del 5,49, perdón, al 5,49 y al 4,07 en las expectativas, como les digo, a 1 año y 2 años respectivamente. Obviamente ese 4,07 a 2 años sigue siendo alto en la medida que apenas, pues digamos que estaríamos ahí en la parte media, digamos, o en la parte alta, perdón, del rango del Banco de la República, y que pues todavía digamos que hay un camino importante por hacer para poder aterrizar un poquito esa inflación hacia esa inflación objetiva que tiene el Banco de la República. Entonces, este es un poco el panorama también de lo que viene mostrando las encuestas recientes y lo que es un poco la perspectiva de lo que podemos esperar de comportamiento hacia cierre del año. Y pues con eso concluyo la presentación de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, como siempre pues les doy ahí algún espacio para que si quieren me puedan poner alguna pregunta en el chat y ya la resolvemos. Bueno, creo que esta vez no tenemos, bueno, ya me acaba de entrar con la posición del nuevo presidente el 7. ¿Ves que vaya a haber algún movimiento fuerte en la bolsa o ya está descontado? No, Sonia, buenas tardes. No creo que eso vaya a generar, digamos que
ninguna incidencia sobre el comportamiento de mercado. Creo que un poco lo que creo que nos acompañaste hace un par de semanas, yo les mencionaba, creo que lo que tenemos ahorita, digamos, como elementos para pensar un poquito en la perspectiva de mercado, era cuáles pudieran ser o cómo pudiera ser, digamos, que la conformación de ese gabinete. Creo que ahí no hemos tenido, digamos, que sorpresas importantes. Creo que se han visto pues hojas de vida relativamente técnicas, con conocimiento en los sectores, y sobre todo en los sectores más álgidos. Entonces, pues creo que dentro de ese frente, digamos, de la conformación del gabinete y su equipo de gobierno, pues no hay ninguna sorpresa, y eso pues digamos que es lo que por el momento puede manejar un poquito el mercado, digamos, en términos de condiciones, digamos, de corto plazo. Lo que pasó, digamos, con el Congreso el fin de semana, como lo decía ahorita, pues no tuvo, digamos, que mayor incidencia dentro del comportamiento, en la medida, pues, que no necesariamente es una señal, pues, todavía del todo negativa, que no se haya elegido, digamos, al candidato, digamos, del gobierno. Entonces, pues, digamos que dentro de ese frente, pues, no hubo tampoco, digamos, que nada complicado o alguna sorpresa que pueda, digamos, generar alguna influencia. Entonces, pues, ya la posesión en sí no debiera generar, digamos, que nada referente a condiciones de mercado o que cambie algo, digamos, que las condiciones actuales de mercado. Como lo decía ahorita, creo que es un poco más de tiempo, un poco más adelante ya veremos si todo lo que se ha venido prometiendo, lo que se está buscando hacer, se va a poder materializar. Acá hagamos un poquito el símil de lo que pasó hace 4 años. Obviamente, con el gobierno actual, cuando pues quedó electo, se posicionó, empezaron muchos mensajes un poco fuertes en materia, digamos, de temas, por ejemplo, control cambiario, intervenciones al sector energético, las reformas que se planteaban hacer. Y a la vuelta de un par de años, creo que el mercado pues fue entendiendo que obviamente esas propuestas no eran, digamos, del todo viables, no eran del todo ejecutables. Entonces, en la medida que el mercado fue entendiendo eso, pues también, digamos, que el mercado se fue recuperando, y prácticamente desde, creo que el segundo semestre del 2024, pues sobre todo, digamos, el mercado accionario tuvo una recuperación importante. Lo veíamos ahorita también en el dólar. El dólar alcanzó a llegar a 5.000 cuando se hablaba, digamos, de ese tema de control de cambios y etcétera. Y desde ahí fue retrocediendo a niveles de 3.700 en la medida que eso se fue por momentos negando, se fue incluso echando para atrás esas propuestas, incluso se fue enviando un mensaje un poquito más amigable frente al mercado, y pues mucho de eso no se materializó. Entonces, aquí va a pasar algo muy similar, y es que en la medida que vaya pasando el tiempo y vayan pasando los meses, y el mercado vaya entendiendo qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y cuáles son esas propuestas que sí van y que no van, pues vaya analizando un poquito hacia dónde pueda ir el desempeño de los activos, obviamente entendiendo pues también con lo que pueda pasar en el contexto externo, que también pues marca un poquito la dinámica de los mercados. Entonces no creo que sea algo que vaya a tener algún efecto. Ecopetrol intenta subir y vuelve y cae, incluso y con la subida del petróleo, el precio de la acción cayó. ¿Cuál es el precio objetivo que es al corto plazo? A ver, el tema, digamos, de Ecopetrol creo que puede ser relativamente similar a lo que vivimos hace un par de meses, y es, claro, va a haber una reacción inicial positiva en el precio que nos llevó hoy momentáneamente a estar por encima de los 2.700 pesos. Y hace un par de semanas estábamos en 2.400. Entonces, pues la reacción sí se ha dado. Obviamente, pues fue una acción que corrigió bastante, pues porque tuvimos también una caída fuerte del petróleo, como lo dije, de 120 a $70. Pues en la medida que volvió a reactivarse el tema del conflicto, hoy alcanzamos a tener un máximo de 2.740, que corresponde más o menos con esos $95 en el Brent que alcanzamos el día de hoy. Entonces, evidentemente sí ha habido una reacción, quizás no es mayor, y pues en junio alcanzamos a ver precios por encima de los 3.000, 3.080, que fue el máximo, y a partir de ahí la corrección hacia 2.400, que vino muy acompañada de los precios del petróleo. Entonces, un poquito el mensaje son dos cosas. Uno, digamos que la perspectiva de precios del petróleo no es muy alcista en el mediano y largo plazo si no hay conflicto. Entonces, pues en primera medida, eso hace, digamos, que blindar un poquito esa expectativa de que los precios pues vayan a recuperar muy por encima de los 3.000 pesos. Segundo, lo decía también ahorita, creo que ya todos sabemos cómo termina este cuento del conflicto, y el mercado ha hecho caso omiso, digamos, al conflicto ya hace un par de meses o 3 meses,
lo ha venido, digamos, que dejando a un lado y a pesar, digamos, de que todos los días teníamos noticias de que un ataque, que ahora sí, que ahora no, que ahora vamos a firmar el acuerdo, que quizás mañana no, etcétera, ya el mercado dejó un poquito eso de lado y tuvimos una recuperación, por ejemplo, muy importante en el sector tecnológico en Estados Unidos. Los índices en Estados Unidos volvieron cerca de los máximos. Entonces aquí un poquito es repetir la historia. Ya todos sabemos hacia dónde va a terminar la historia y es que en algún momento vuelva a haber algún acuerdo, los precios del petróleo disminuyan un poco, o vuelvan a caer a sus niveles entre 70 80 dólares. Con esos niveles de precios para Ecopetrol, lo que podríamos pensar es que un precio justo pueda estar por esos 2.700, 2.800 pesos. Entonces, pues lo que yo haría más bien es pensar en que subidas hacia esos niveles pues me permiten ir alivianando algo de posiciones si yo estoy buscando, digamos que algún horizonte más de corto plazo. Ya hacia adelante, obviamente, vuelven a jugar temas muy importantes que hay que ir viendo en el camino, así como lo hablábamos ahorita del gobierno, pues va a ser los cambios que le vayan a dar, digamos, a Ecopetrol y a la empresa, pues con cambios directivos, cambios de presidente, cambios en la perspectiva del negocio, en la política del negocio, que vuelvan a generar, digamos, que algo más de confianza en recuperar temas de rentabilidad y temas de eficiencia en la operación y poder pensar en precios, digamos, superiores para Ecopetrol en el largo plazo, pero también es un tema que pues seguramente va a tomar algo más de tiempo, un año, 2 años. Entonces esa es un poco como la perspectiva de lo que tenemos ahorita. ¿Cómo es la opción de invertir en empresas cementeras ya que esperaría con el nuevo gobierno se reactive la construcción? Javier, la tesis es completamente válida, siendo muy, digamos que detallista a través de cuál activo y cómo lo quieras, pues obviamente incorporar dentro del portafolio, la valoración, el precio justo, etcétera. ¿Por qué? Digamos que netamente el tema del cementero no es el que pueda quizás reaccionar de mejor forma. Sí, empresas que estén más ligadas al tema de la infraestructura. ¿Por qué lo digo? El tema, digamos, cementero se asocia mucho al tema de la construcción. Evidentemente la construcción y, por ejemplo, el tema de construcción de vivienda ha venido muy rezagado los últimos años. Entonces, si nos vamos a inclinar algo por netamente relacionado con el tema, digamos, de vivienda, pues quizás no es el mejor momento, eh, porque dentro de este escenario, digamos, que describí ahorita en materia de tasas de interés, etcétera, pues puede tomar algo más de tiempo ver esa recuperación. Sin embargo, en la infraestructura sí puede haber una mejor perspectiva. em, y nosotros, pues, no sé si nos acompañes frecuentemente en estos espacios, pero hace 4 años nosotros veníamos con una perspectiva muy negativa, digamos, en términos de Corfi Colombiana, que es una empresa que sí está ligada netamente a proyectos de concesiones viales y propiamente infraestructura. Creo que el comportamiento, digamos, de Corfi Colombiana estos 4 años en cuanto al precio de la acción, pues así lo reflejó. Es una empresa que ya se ha venido recuperando de forma importante en los últimos 2 meses. eh, ya ha subido casi un 25% desde los últimos mínimos, porque fue una acción que alcanzó a estar por los niveles de los 15.000 pesos y ya hoy estamos negociando por encima de los 20.000. Entonces, claro, ahí hay una perspectiva positiva, y hay otro par de nombres que obviamente entran en esa dinámica, nombres que quizás toca mirar con un poquito más, o poner un poco más la lupa, porque obviamente no, la decisión no pasa simplemente por buscar esas compañías que estén ligadas a ese sector, sino ya toca empezar a hacer un análisis un poco más a fondo de cómo está obviamente la estructura de capital, las condiciones de cada compañía, y pues pueden ser compañías que tengan un poquito más de riesgo incorporado. Entonces, pues te diría que obviamente ese trabajo hay que hacerlo y revisarlo un poquito mejor para ver cuál es el mejor vehículo para exponerse. Pero digamos que la tesis en sí de pensar en una recuperación del sector de infraestructura a partir, digamos, del nuevo gobierno es válida. Creemos que ya se ha venido incorporando un poquito, por lo menos en un activo, como lo describió ahorita en Corfi Colombiana. Obviamente también va a depender, como lo decía con el caso de Ecopetrol, como lo decía simplemente con el caso, digamos, del gobierno, hacia adelante de empezar a ver algo de esas políticas, cómo se pueden implementar y que evidentemente se vayan a ver reflejadas, que son los que nos van a marcar seguramente pues la posibilidad de ver cuánto tiempo vamos a ver esa recuperación o hasta dónde podamos ver esa recuperación en precios para esos activos que están ligados con ese sector.
Con gusto, Javier. Bueno, no tengo más preguntas, entonces, bueno, agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Y nos vemos nuevamente entonces en un par de semanas para seguirles contando un poquito de cómo va esta dinámica de mercados. Que tengan muy buena tarde.